Vamos a continuar entonces hablando sobre pues los nuevos descubrimientos del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya habíamos estado hablando entonces sobre la que era la renina y la prorrenina y de sus propios receptores que pueden incluso activar esta prorrenina que al principio se había pensado que solamente era, ¿verdad?, un paso previo, ¿verdad?, para poder tener la renina que estuviera activa. Y estábamos viendo que el hecho de tener bastante renina y prorrenina dentro del cuerpo podía favorecer, ¿verdad?, a una mayor oxidación celular y también que podría estar vinculado con procesos de remodelado, sobre todo en el músculo liso, ¿verdad?, músculo del miocardio. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la angiotensina 2. También ya sabemos de que está vinculado con el crecimiento celular, ya se sabía, ¿verdad?, de que estaba vinculado con lo que era la remodelación del tejido vascular y yo les había mencionado que tiene dos receptores. Sin embargo, el que más se conoce es las funciones que tiene la angiotensina 2 al unirse a los receptores AT1. Y como ustedes ven, ¿verdad?, son los efectos que generalmente conocemos de la angiotensina 2: vasoconstricción, liberación de vasopresina, aldosterona y, por supuesto, ¿verdad?, lo que habíamos visto, la fibrosis, el crecimiento y la migración celulares en el tipo de tejido cardiovascular. También lo que era la generación de los radicales libres, que yo les había dicho, ¿verdad?, que este tipo de generación de radicales libres se ha visto que este proceso de inflamación pues produce arteriosclerosis, envejecimiento, ¿verdad?, del tejido vascular y que incluso también este proceso inflamatorio también está ligado a lo que son otros síndromes como el síndrome metabólico, en donde se ha visto que todo el inicio de estos síndromes comienza, ¿verdad?, con un proceso inflamatorio en las células. Esta era la diapositiva que no se veía bien en la clase. Aquí podíamos ver, ¿verdad?, el angiotensinógeno con la presencia de la renina, de la prorrenina, ¿verdad? Bueno, en este caso prorrenina, renina, que entonces al trabajar estas dos juntas, ¿verdad?, me hacen la formación de angiotensina 1. Por medio de la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, esta pasaría a la angiotensina 2. Eso es lo que generalmente nosotros conocemos del sistema. Y al unirse a sus receptores, ya habíamos visto, ¿verdad?, todos los efectos sobre la aldosterona, sobre la vasopresina, directamente, ¿verdad?, en los receptores dentro del tejido vascular, venoso, arterial, etc. Ahora se sabe que existe otra ECA, o sea, otra enzima convertidora de angiotensina, que me puede favorecer sobre todo la producción de angiotensina 1,7. Esta resultó ser muy interesante para la terapéutica, ya que tiene efectos contrarios a la angiotensina 2. Esta es vasodilatadora y se ha visto, ¿verdad?, que tiene un efecto que desplaza el equilibrio, ¿verdad?, del sistema renina-angiotensina hacia lo que es una baja de la presión arterial, si lo queremos ver de esa manera. Está ligada, ¿verdad?, también a lo que es la producción de la bradicinina, que nosotros sabíamos originalmente que al activarse la angiotensina 2 se desactivaba o se quebraba lo que era la bradicinina que nosotros teníamos en el cuerpo. Entonces, esta angiotensina 1,7 tiene también sus propios receptores que se les llaman MAS, y va a tener efectos vasodilatadores. Por ahorita es importante esto. Como ustedes ven, entonces, si nosotros tenemos la enzima convertidora de angiotensina por medio de la angiotensina 1, llegamos a formar que es un intermedio, ¿verdad? Es una molécula intermedia que nos va a servir después por medio de otras enzimas, incluso ECA normal, a la formación de angiotensina 1,7. Sí, y también, ¿verdad?, hay otras quimasas, esta es otra vía alternativa que ya formada la angiotensina 2, la enzima convertidora de angiotensina 2, puede venir y de alguna manera, pues no se podría decir revertir, sino que favorecer entonces no solamente que exista angiotensina 2, sino que se transforme en angiotensina 1,7. Entonces vemos, ¿verdad?, el valor terapéutico que ahora tiene la ECA2 porque me va a favorecer todo lo que es un proceso que me va a evitar lo que es un aumento de la presión arterial.
Una cosa más, ahora se sabe que la angiotensina 2 sobre todo va a tener dos receptores importantes, no solamente el AT1, que me va a favorecer los efectos específicamente que yo ya conozco de la angiotensina 2, el AT2, vamos a ver entonces qué hace. Y de ahí yo les había dicho que la angiotensina 3 y la angiotensina 4, que aquí vemos, ¿verdad?, que tiene receptores específicos y que están ligados sobre todo a lo que es el funcionamiento de la insulina, que esa era también otra de la importancia de la angiotensina 4, estos también van a ser pro aumento de la presión arterial, podríamos decirlo así. Este era otro esquema que de alguna manera explica lo mismo con sus diferencias, ¿verdad?, en receptores. Aquí tenemos, bueno, que la angiotensina 1,9, que habíamos dicho, ¿verdad?, que también era como un metabolito, ¿verdad?, previo para la formación de angiotensina 1,7. Este se puede utilizar también, este también es importante porque también se une a receptores AT2. Sin embargo, recordemos, ¿verdad? La angiotensina 1,7 tiene sus propios receptores que son los MAS y la angiotensina 2 tiene su receptor AT1, que es el que genera los efectos que nosotros ya conocemos clásicos del sistema, y también los receptores AT2. Sobre la angiotensina 2 también cosas importantes, ¿verdad? Sí, definitivamente está ligada ya de por sí la angiotensina 2, no solamente la angiotensina 4, a lo que es la intolerancia de la glucosa, al aumento de la secreción de insulina, va a causar apoptosis de las células beta del páncreas, reduce la gluconeogénesis y también se ha visto que tiene una modulación proinflamatoria, que ya era lo que habíamos visto, ¿verdad? Que va a favorecer la fibrosis, ¿verdad? Y la migración de células, ¿verdad? Y el aumento de tejido, pero no específicamente de un tejido saludable, digámoslo así, ¿verdad? Para mantener la contracción en lo que son el músculo cardiovascular, sino que ese remodelado, ¿verdad?, cardiovascular, que vemos que disminuye la contracción funcional, ¿verdad?, del corazón y de las venas y de las arterias. Y también me va a aumentar la concentración de triglicéridos plasmáticos. Ahora vamos a ver que, pues si nosotros ahora entendemos que hay un mini sistema renina-angiotensina específicamente en distintos tejidos del cuerpo, podría entonces favorecer, ¿verdad?, la proliferación celular y hacer que este sistema renina-angiotensina realmente sea uno de los sistemas más complejos que hay. Ahorita me estoy adelantando ya a la otra parte, más complejos que hay y que tiene muchos puntos para que no falle, digámoslo así, ¿verdad? Pero para que no falle, ¿en qué? En aumentar la presión arterial. Entonces, si estamos en diferentes tejidos reforzando todo lo necesario para que funcione el sistema renina-angiotensina, también entonces es de esperar que se esté funcionando de una manera crónica, me pueda dar al mal funcionamiento, ¿verdad?, del sistema cardiovascular y a un aumento de la presión que ya no es sano, sino que puede empezar a develar problemas a nivel metabólico y, por supuesto, ¿verdad?, verse en el aumento de la presión arterial. Ok, les había dicho entonces que la angiotensina 2 tenía dos receptores, el AT1, que iba a darnos los efectos clásicos, ¿verdad?, de lo que era el sistema renina-angiotensina, y aquí va otra. Recuérdense, tiene sus puntos de modulación, tiene sus puntos de equilibrio. Entonces, el AT2 es otro tipo de receptor a donde sí se puede unir la angiotensina 2 y, como ustedes ven, me va a favorecer. Lo mismo que haría, digámoslo así, ¿verdad? La angiotensina 1,7 a través de sus receptores más, me va a hacer la angiotensina 2 si se une realmente a los receptores AT2. Va a causarme vasodilatación, va a causar una liberación de óxido nítrico, radicinina, y también me va a inhibir el crecimiento y la proliferación celular. O sea, me va a disminuir o no me va a favorecer, ¿verdad?, la formación de fibrosis en el tejido cardiovascular. Entonces, aquí ya vemos dos puntos importantes. Si nosotros favorecemos la formación de angiotensina 1,7, pues entonces vamos a desplazar el equilibrio, digámoslo así, a que el sistema renina-angiotensina me disminuya la presión arterial. Si de todos modos tenemos la formación de angiotensina 2, si nosotros hacemos o logramos hacer
que realmente la angiotensina que nosotros estamos teniendo en el cuerpo se una a los receptores AT2, también podríamos tener efectos favorecedores sobre lo que es, ¿verdad?, el control de la presión arterial, en este caso la disminución de la presión arterial. De la angiotensina 3 voy a pasar muy rápidamente. Se genera a partir del uso de la aminopeptidasa A, pero sus efectos van a ser semejantes a la angiotensina 2. Entonces, en terapéutica realmente no tendríamos mayores efectos benéficos. Aquí entonces ya vemos algunas características importantes de cada una de las angiotensinas, sobre todo las más representativas y las que se ha visto que tienen más poder, digámoslo así, a nivel de la funcionalidad del sistema. Aquí estamos hablando de la renina y la prorenina con sus propios receptores, ¿verdad? Que les había dicho que sus efectos, si nosotros tenemos un aumento de la renina o de la prorenina circulante, me puede causar hipertrofia, fibrosis, aumento de la contractibilidad, sí, aumento de la cantidad de hormona antidiurética que va a haber y me va a favorecer lo que es la apoptosis. Si nosotros vemos, son efectos parecidos a la angiotensina 2 en algunos casos. Leamos aquí, angiotensina 2, si se une a sus receptores clásicos, vasoconstricción, activación del sistema nervioso simpático, aumento de la aldosterona, aumento de la hormona antidiurética, proliferación celular, fibrosis y estrés oxidativo. Lo que nosotros estamos diciendo que se haría o se encontraría si nosotros tenemos aumentado el sistema renina-angiotensina de una manera crónica. Veamos un poquito más. Angiotensina 3, bueno, dice que puede tener algunos efectos vasodilatadores, pero sobre todo si se van a unir a los receptores AT2, que también son receptores a los cuales se puede unir la angiotensina 2. Entonces tendríamos estos efectos, ¿verdad?, similares a los que tendría la angiotensina 2 si se une a los receptores AT2. Si la angiotensina 3 se uniera a los receptores AT1, también veríamos los efectos similares a la angiotensina 2. Entonces, estos dos son semejantes, van a actuar de manera semejante. Sin embargo, la angiotensina que más se encuentra en el cuerpo, en muchos de los tejidos, es la angiotensina 2. La angiotensina 3 se encuentra en muchísima menor cantidad. Ambos van a funcionar entonces de manera similar. Dependiendo a cuáles de los dos receptores se unan, entonces vamos a tener desplazado el equilibrio al aumento de la presión arterial o a la disminución de la presión arterial. La angiotensina 4 también es parecida a la angiotensina 2 y la angiotensina 3, sin embargo tiene unos receptores muy específicos que de alguna manera nos van a complicar un poco más las cosas, pero de alguna manera también nos puede empezar a dar respuestas de por qué las personas que pueden tener intolerancia a la glucosa pueden ser también personas hipertensas. Entonces ya vemos que es muy fácil observar a personas que tengan una intolerancia a la glucosa que posteriormente puedan volverse hipertensas. Y de aquí también esto nos puede dar una explicación de por qué los medicamentos que actúan a nivel del sistema renina-angiotensina, inhibidores de la IECA, incluso también los ARAs que actúan a nivel de los receptores, sí se ha visto, por lo menos en estudios epidemiológicos, ¿verdad?, con bastantes pacientes, que mejoran la calidad de vida de los pacientes y también disminuyen los riesgos de los problemas de intolerancia a la glucosa, a pesar de que nosotros estamos viendo que tienen sus propios receptores. Pero por el hecho de trabajar en el sistema renina-angiotensina, se ha visto que pueden mejorar, ¿verdad?, la calidad de vida de este tipo de pacientes. Incluso, ¿verdad?, van a aumentar la cantidad de años que pueden vivir estos pacientes. Ok, estos tienen entonces este tipo de receptores, los IRAP, ¿verdad?, que se llaman receptores de aminopeptidasas, ¿verdad?, que regulan la función de insulina. Entonces, vemos que no solamente me va a modular lo que es la insulina, sino que también aquí vemos, ¿verdad?, que hay factores de necrosis tumorales alfa, beta, que me van a interleucina 6, me va a aumentar lo que es la inflamación. Y si aumenta la inflamación, pues no podríamos esperar nada bueno, ¿verdad?, si estamos activando, ¿verdad?, lo que es por medio de la angiotensina 4, este tipo de receptores. Entonces, realmente esto me va a favorecer lo que es el aumento de la concentración de glucosa, una disminución de la eficacia de la insulina y también un aumento de la inflamación. Y la angiotensina 1,7, al unirse a sus receptores más,
vemos que tendrían los mismos efectos que yo les estaba diciendo que si se une la angiotensina 2 o la 3 a los receptores AT2. Vasodilatación, antiproliferativo, también, ¿verdad? Va a tener menos problemas del corazón, ¿verdad? De arritmias, antifibrótico, ¿verdad? Y aumento de la natriuresis, o sea, diurético, o sea, disminución de la presión arterial. De la angiotensina 4, entonces, solo para recapitular y para que quede aquí también, ¿verdad? Se forma a partir de la angiotensina 3, eso es de las cosas importantes. Tiene sus propios receptores específicos para regular lo que es la insulina. A estos también se le han podido llamar receptores AT4, ¿verdad? Es un vasodilatador renal, aumenta la expresión, ¿verdad?, del plasminógeno 1, interleucina 6, ya lo habíamos visto, ¿verdad? O sea, aumento de la inflamación. Y, ¿verdad?, se ha visto que puede tener efectos a nivel de funciones cognitivas, del metabolismo renal, del crecimiento de fibroblastos cardíacos, del crecimiento celular endotelial y de la musculatura lisa también, aparte de todo lo que puede tener, ¿verdad?, repercusiones a nivel de la insulina. Y de la angiotensina 7, para que quede aquí también, ¿verdad?, generada de mayor parte por la ECA2, ya sea a partir de angiotensina 2 o de angiotensina 1,9, como habíamos visto, ¿verdad?, sin tener que llegar a la formación de angiotensina 2. Ya habíamos visto los efectos, así que esto no voy a entrar en detalles, solo es para que lo tengan. La angiotensina 1,12 también es un precursor de la angiotensina 2, igual que la angiotensina 1,9, ¿sí? Se ha visto que se puede encontrar en el hígado, el pulmón, páncreas, en las adrenales, en el corazón, cerebro, en concentraciones mayores incluso que la angiotensina 1. Y esto es determinante para la concentración de angiotensina 2 y de angiotensina 1,7. Aquí queda lo de la ECA2. Vamos a encontrarlo sobre todo en el endotelio vascular coronario, riñones, corazón, testículos, hipotálamo y aorta. Contrabalance de la ECA. Y bueno, ¿verdad? Es importante porque los ECAs y los ARAs, los YECAs y los ARAs, o sea, los medicamentos que inhiben a la enzima convertidora de angiotensina normal, digámoslo así, o la clásica, no inhiben la actividad de la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿sí? Pero sí ha visto que pueden aumentar la expresión cardíaca y renal de la ECA2. Entonces, a pesar de que no se sabe por qué, sí se ha visto que los medicamentos que van a bloquear o los receptores directos de la angiotensina 2, en este caso los AT1, por medio de los antagonistas de los receptores de la angiotensina o de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina clásica, de alguna manera se ha visto que al bloquear los efectos de la angiotensina 2 o al bloquear lo que es esta enzima convertidora de angiotensina, se ha visto que favorece que aparezca la ECA2 en el corazón y en el riñón. Entonces, les había dicho que estos tipos de medicamentos tenían cierto efecto benéfico que se había observado en los estudios, que mejoraban la calidad de vida de los pacientes y que incluso, ¿verdad?, tenían cierto efecto protector que hacía que los pacientes vivieran más tiempo. Y esto podría explicar incluso, ¿verdad?, tanta eficacia de esos medicamentos, a pesar de que no actúan con enzima convertidora de angiotensina 2, el hecho que aumente la expresión de estos receptores a nivel del corazón y a nivel renal, hacen que el efecto que nosotros podríamos esperar directo de estos medicamentos se multiplique al desplazar, digámoslo así, ¿verdad?, el equilibrio al funcionamiento de la angiotensina 1,7, ¿verdad? Y sus efectos vasodilatadores, de alguna manera, ¿verdad?, preventivos de fibrosis y, ¿verdad?, la formación de bradicinina, etc. Esto de la aldosterona, pues igual ustedes ya lo saben, así que voy a pasar muy rápidamente. Y ahorita viene lo interesante. Entonces, ya conocemos el funcionamiento normal, que venía la renina, de dónde salía, pues bueno, ¿verdad?, de las células de renales, ¿verdad? Al haber un aumento de la presión en los vasos, ¿verdad?, de la arteriola aferente renal, ¿verdad?, que era lo que pasaba, las células de Purkinje, ¿verdad?, podían entonces ver, ¿verdad?, ese aumento de la presión,
Veíamos también, ¿verdad?, que habían otras células especializadas que de alguna manera estaban viendo la sensibilidad a la concentración de sodio y estas hacían entonces que se generara la renina. Esta renina, ¿verdad?, pasaba al torrente sanguíneo, del torrente sanguíneo se unía con el angiotensinógeno que era formado por el hígado, luego entonces pasaba por las paredes epiteliales, ¿verdad?, de los vasos capilares de los pulmones. Aquí venía entonces la enzima convertidora de angiotensina clásica y formaba lo que era la angiotensina 2, que luego entonces esta angiotensina 2 tenía sus propios receptores y ya desencadenaba todos los efectos necesarios para aumentar la presión. Esto que dice aquí, que es un sistema renina-angiotensina residual o local, lo que quiere decir es que hay varios tejidos que tienen su mini sistema renina-angiotensina simplemente en las células de ese tipo de tejidos. En los adipocitos, en las células renales, se ha visto también que hay sistema renina-angiotensina residual o sistema renina-angiotensina local a nivel del cerebro. Importancias, bueno, si ya dijimos que están varios tejidos, en el tejido adiposo yo ya les había pues ampliado un poquito de esto, ¿verdad? Al estar hablando que también se aumentaba la cantidad de triglicéridos y que de alguna manera era un proceso tan complejo, que ahora se veía que era tan complejo todo su funcionamiento, que tenía muchos puntos, ¿verdad?, para que el sistema no fallara. Y esto creo que es lo más importante que deben de saber ustedes de este sistema residual o local. El hecho de que encontremos un mini sistema renina-angiotensina en diferentes tejidos lo que hace es, de alguna manera, hacer más eficiente de que no falle este sistema. En el tejido adiposo se ha visto que hay todo lo necesario para que pueda funcionar. Hay la producción de renina, hay la producción de angiotensina, y el funcionamiento y los efectos específicamente a nivel del tejido adiposo. Nunca vamos a encontrar que de alguna manera los efectos vayan a ser contrapuestos a lo que el sistema renina-angiotensina en general, ¿verdad?, o global que nosotros conocemos tiene. O sea, simplemente viene a reforzar lo que nosotros ya sabíamos del sistema renina-angiotensina, que sirve para aumentar la presión, pero de alguna manera, ¿verdad?, en tejidos específicos. Veamos. El sistema puede tener un efecto importante sobre el síndrome metabólico, ¿sí? El tejido adiposo, entonces es una fuente importante para la producción de angiotensinógeno. Habíamos dicho que había sistema, en el hígado, pues aquí en el tejido adiposo también se produce angiotensinógeno. La angiotensina 2 en el adipocito lo que va a hacer es regular el crecimiento y la diferenciación del adipocito. Aumenta el crecimiento y la diferenciación. Entonces imaginémonos que el tejido adiposo va a empezar a proliferar, va a empezar a crecer. Habíamos dicho, ¿verdad?, que uno de los efectos de la angiotensina 2, que era la proliferación celular. Entonces aquí lo que estamos viendo es que va a aumentar la cantidad de tejido adiposo por medio de la angiotensina 2. Me va a aumentar la inflamación, ya habíamos hablado de esto, y del estrés oxidativo. Entonces, ¿qué era lo que yo les estaba diciendo sobre las nuevas teorías de lo que era el síndrome metabólico? Que todo se empezaba a resumir de que la primera fase del síndrome metabólico estaba causada por una gran inflamación permanente y el estrés oxidativo celular. Entonces, aquí podríamos ver a la angiotensina 2 específicamente o directamente relacionada con lo que es el síndrome metabólico. Lipólisis, bueno, ¿verdad?, también está ligada al efecto de la angiotensina 2 y también el flujo sanguíneo local. Hay un aumento del flujo sanguíneo local, el sistema, o en este caso, ¿verdad?, el tejido adiposo estaría funcionando pues muy bien, ¿verdad?, aumentándose y creciendo. Ok, también se ha visto que el sistema renina-angiotensina está ligado con el envejecimiento. Ya habíamos visto, ¿verdad?, que el envejecimiento celular también de alguna manera está ligado a lo que es el efecto directo de la angiotensina 2. Sobre todo, ¿verdad?, con lo que es la unión a su receptor AT1. Ahorita lo vamos a leer un poquito más. Entonces, está asociado a las alteraciones estructurales y funcionales de los vasos. Aumenta el espesor, estoy hablando aquí ya, ¿verdad?, de los vasos sanguíneos y de todo ese remodelado, ¿verdad?, que se da directamente a nivel del tejido cardiovascular.
Entonces, está asociado a alteraciones estructurales y funcionales de los vasos sanguíneos. Aumenta el espesor y el endurecimiento del deterioro de la función endotelial, lo que yo les estaba diciendo. No va a permitir que haya una contracción que realmente sea efectiva para el buen funcionamiento del corazón y de los vasos sanguíneos. La angiotensina 2 por medio del receptor AT1 me aumenta la cantidad de colágeno en la pared arterial y favorece la migración de células a la musculatura lisa de los vasos sanguíneos. Y habíamos visto, ¿verdad? También induce la formación de los radicales de oxígeno en el plasma sanguíneo, disminuyendo la disponibilidad del óxido nítrico, que en este caso ¿verdad? Me va a favorecer a lo que es el funcionamiento de la bradicinina. Está ligado, ¿verdad?, al proceso de la bradicinina. Entonces, si me disminuye el óxido nítrico, me va a aumentar, en este caso, ¿verdad?, la presión arterial y me puede entonces provocar una disfunción endotelial. Recordémonos, ¿verdad?, los radicales libres lo que me va a hacer es un envejecimiento celular. Ok, por eso es los posibles efectos benéficos de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y de los antagonistas de los receptores de angiotensina. Aquí es para que veamos al adipocito, ¿verdad? Como les estaba diciendo, los sistemas de renina-angiotensina locales o residuales. Lo que nosotros podemos ver es que dentro de esos tejidos, ya les había dicho que hay, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso, también les había dicho que hay a nivel del sistema renal, y ahorita vemos, ¿verdad? El del adipocito tiene todo lo necesario en lo que es este tejido para que tenga su propio sistema renina-angiotensina. Tiene receptores AT2, tiene receptores AT1, tiene ECA2, tiene ECA, ¿verdad? Tiene renina, tiene el angiotensinógeno necesario, tiene se favorece entonces la producción de de angiotensina 1 y luego de la angiotensina 2. Los efectos sistémicos ya lo sabemos, o sea que yo les estaba diciendo, este mini proceso que se da a nivel de tejido adiposo me favorece a que este sistema renina-angiotensina clásico que nosotros conocemos, pues sea pues más difícil, digámoslo así, ¿verdad?, de bloquear o de que deje de funcionar correctamente, ¿verdad? Porque tiene muchos mini sistemas que lo apoyan. Y los efectos locales, ¿verdad?, es que se aumente la cantidad, ¿verdad?, el crecimiento y la cantidad del tejido adiposo. Diferenciación del adipocito, la expresión, ¿verdad?, de los receptores AT1 y del angiotensinógeno, ¿verdad?, es importante, me favorece el estrés oxidativo, me favorece el flujo local, o sea que este tejido va a estar muy sano, ¿verdad?, y muy pujante, digámoslo así, ¿verdad?, para funcionar. La lipólisis, ¿verdad? Y bueno, la concentración local de angiotensina 2. Aumenta la concentración local de angiotensina 2 y ya vemos que también va a tener efectos sistémicos. O sea, en conclusión, me favorece la obesidad y me favorece lo que es la presentación de hipertensión, de diabetes y de arteriosclerosis. Y cuando hablamos del sistema renina-angiotensina y la insulina, bueno, ¿verdad? A nivel renal se ha visto que también existe un mini sistema renina-angiotensina o un sistema renina-angiotensina residual y ya vimos, ¿verdad?, muchas de las posibilidades de modular lo que es la insulina, aparte de lo que es ya la formación específica de la angiotensina 4 con sus propios receptores. Se ha visto que el fosfato de inositol 3, ¿sí? Y también los receptores específicos de insulina IRS1 y también el IRS2 están de alguna manera, ¿verdad?, vinculados con lo que son los procesos de señalización necesarios para de alguna manera activar el sistema renina-angiotensina y inhibir, digámoslo así, ¿verdad?, las acciones metabólicas normales de la insulina. Ok, dice que la hiperuricemia de ácido úrico y la hiperinsulinemia van a activar al sistema renina-angiotensina por aumento del angiotensinógeno. Esta angiotensina 2, por medio de los receptores AT1, pueden contribuir entonces al desarrollo de hipertensión en pacientes resistentes a la insulina. Y habíamos hablado también, ¿verdad?, de los receptores específicos de la angiotensina 4. Y en la hiperglicemia se aumenta el estrés oxidativo.
Entonces recordemos que esto ya llega a un ciclo vicioso, ¿verdad? Porque si nosotros entonces tenemos una intolerancia a la glucosa, tenemos un aumento de la glucosa en sangre, porque resulta que ya son resistentes a la insulina por medio de la angiotensina 2, ¿sí? Esto podría ayudar a aumentar, ¿verdad? Esto me puede aumentar el estrés oxidativo, ¿verdad? Y todos los efectos perjudiciales de lo que es el sistema renina-angiotensina. Entonces, de nuevo vemos que no solamente es porque se forme la angiotensina 4, directamente la angiotensina 2 me va a, de alguna manera, a favorecer los problemas de intolerancia a la glucosa. Entonces, lo que son los IECAS y los ARAS me pueden ayudar a aumentar la sensibilidad de insulina y a evitar, ¿verdad?, que también estos pacientes desarrollen hipertensión arterial. ¿Sí? Entonces me controla, ¿verdad?, la glicemia y me disminuye la incidencia de diabetes tipo 2. Eso sería entonces de las cosas más importantes. Sé que es bastante cargado, como les estaba diciendo, pero es lo nuevo e incluso les voy a dejar un artículo conjuntamente con esta presentación para que ustedes la puedan estar revisando, para que ustedes vean los nuevos puntos, ¿verdad?, de terapéutica. Ya habíamos hablado sobre los receptores de renina, pero también vemos que dianas terapéuticos nuevos, ¿verdad?, están en dirigir el sistema renina-angiotensina en lo que es, ¿verdad?, el equilibrio, ¿verdad?, desplazar el equilibrio en lo que es la disminución de la presión arterial, o sea, de alguna manera manipular, o los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 o directamente, ¿verdad?, lo que es el funcionamiento de la angiotensina 1,7. Terminamos entonces.